Venimos de las estrellas, viajamos por las estrellas. Y esto es Viaje a las Estrellas. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos un invitado que tiene un contenido fabuloso que sé que a ustedes les va a encantar. Edison, bienvenido. Estamos muy contentos. Las redes sociales están explotando con unos invitados muy fascinantes, con unos temas muy fascinantes. Y bueno, acá estamos en Viaje a las Estrellas. Bueno, y tenemos un invitado que es Juan Pablo Marín. Bueno, Juan Pablo Marín tiene una historia personal muy fascinante con el tema que hemos tratado aquí, el contacto extraterrestre, los ovnis. Pero más allá de eso, es todas estas energías que están llegando del universo y que están generando unos temas psicológicos. Juan Pablo es psicólogo de profesión, es un especialista en estos temas, ha viajado por muchos países, no solo de turistas, sino también para hacer conferencias, es conferencista internacional, ha dictado clases pues, a muchos grupos a nivel internacional, en Europa, en México, que lo piden mucho, en Bogotá, en Cali, sobre los códigos mentales. Entonces, aquí está nuestro invitado, Juan Pablo Marín. Pero entonces vamos a ir despacito, porque vamos a contar la historia como en creciente, ¿cierto? Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? Iván, muchas gracias por la invitación. Edison, hermanito, gracias por invitarme. Y a todos los televidentes, un saludo muy especial. Prometemos un momento muy bonito de información muy valiosa. ¿Tú de dónde eres, Juan? Nací acá en Medellín, pero me crié en el Peñol, Antioquia. Te criaste en el Peñol. Sí. ¿Y cuándo empezaste a sentir, digamos que, esta inquietud por todo el fenómeno extraterrestre y por todo Bueno, el contexto de donde yo vengo, el viejo Peñol, ustedes saben que ahí por pues, supuesto, sí, se destruyó para crear el nuevo Peñol. Yo vengo desde ese contexto, un contexto como mucha magia, pero también con mucha guerra, mucha destrucción. Mis papás, cuando me iban a tener, faltando 2 meses para nacer, la guerrilla se mete al pueblo, 200 guerrilleros entran al pueblo y adivinen cuántos policías estaban defendiendo el pueblo. ¿Por ahí qué, 8 o 9? 5 policías. Impresionante. Y por 6 horas consecutivas resistieron la guerra y no fueron capaces con los 5 policías. Entonces fue muy duro porque pues balaceras, gritos, se escuchaban muchas cosas y todo eso lo recibí yo en el útero de mi mamá. Entonces toda esa ansiedad, esos miedos, esas angustias que recibió mi mamá y mi papá las transmitieron por medio del útero y nací con ansiedad generalizada. Entonces desde ese nacimiento empezaron a sentir que tenía mucha energía en mi cuerpo, pero pues también esa misma energía la estaba utilizando para canalizar. Entonces desde muy pequeño recibo información del universo y no sé, pues en ese momento no sabía de dónde venía. Y por mucho tiempo duré así, con mucha ansiedad, hasta que estudié psicología y ahí fue cuando dije, ¿Y cómo se manifestaba? O sea, vos de pequeño, ¿qué era lo que sentías? Bueno, la ansiedad tiene muchas formas de expresarse. Una de ellas es una calambre como un hormigueo en las manos, entonces sentía mucha energía en las manos, muchas ganas de correr, de moverme. Y pues claro, uno cree que es lo normal de un típico niño hiperactivo. Exactamente. que incluso Iván, a los niños hiperactivos inmediatamente los mandan los del psiquiatra, psicólogo, luego psiquiatra, los medican y les quitan una serie de facultades que quizás, Iván, vos también naciste con hiperactividad, con ese ganas de hacer de todo. Lo que pasa es que en mi época no tenían un nombre tan exquisito, entonces sí. eso... ¿Cómo le decían en ese momento? No le decían, pues decían loco. No inquieto. Sí, como inquieto, un terremoto, pues, sí, pero sí. Y finalmente, pues, y era un tema donde no era tanta la psicología, a uno lo pelaban de verdad. Y eso, pues, a mí en lo particular nunca me generó un resentimiento, era una forma de manejar el tema de contenerle a uno tanta energía. Claro, sí, y lastimosamente hoy en día pues a los niños los ven de esa manera y en vez de aprovechar ese potencial maravilloso que tienen de energía, de una los medican, los empiezan a tratar y bueno, pues realmente... O sea, les bloquean totalmente esas facultades. Pero Juan, quiero como retomar lo que dice Iván, ese tema de canalizar. También era un tema telepático, o sea, recibías mensajes de quién o cómo. Sí, o sea, la verdad, yo en ese momento pensaba que era un juego. Yo pensaba que simplemente estaba como en mis cobijas, hacía una nave espacial y cerraba los ojos y contaba. Y ahí empezó las regresiones. ¿Cuántos años tenías? Tenía 2 años, 2 o 3 años. Y empezaba a contar de 10 a 0. Cuando llegaba a 0, de una me iba... Y ojo con una cosa, y es que los niños, todos tienen ese canal abierto. Todos, exacto. Por eso los niños hablan a veces con unos seres imaginarios que no necesariamente son imaginarios.
Lo que pasa es que llegas a cierta edad en que cierras ese canal y por eso ya de grandes no sentimos eso. Exacto. Pero si te puedes quedar con ese canal abierto, eso es maravilloso. Incluso Iván, antes de que Juan nos responda, yo estaba hablando con muchos niños, porque nos han visto en el programa y demás, niños que me dicen, hablan del espacio, hablan ya con naturalidad de ovni y extraterrestres. Para los niños es normal eso. O sea, es como la nueva generación, esa nueva era que va a impulsar este planeta como a esa aceptación de que no somos los únicos en este universo. Claro. Bueno, pues entonces vamos avanzando. Entonces tú tenías esa energía y empezaste a hacer lo que tú creías en un momento, o en un momento se podría definir como juegos mentales, pero Exacto. empezaste como a entrar en esa canalización. Exacto, empecé como a indagar, a preguntar, porque en ese momento simplemente pensaba que era mi pensamiento, que era un juego, pero cuando fui avanzando en la edad empecé a sentir que realmente la información que me entregaban era muy, muy certera. ¿Y quién te entregaba esa información? No tenía, o sea, en ese momento no... No tenía un aspecto físico. No había... ¿Era una voz o era una sensación? Es energía. Okay. Es como, yo lo narro como Wi-Fi, como la como información si que está en todo el universo. Y esa energía que se decodificaba en pensamientos. Exactamente. Sí, el cerebro es un codificador y lo que hace es recibir, entrar, es una entrada y una salida de información y en ese movimiento pues me entregan información de personas. Entonces yo veía una persona y de una sabía si se le había muerto el papá o la mamá, si tenía una situación dolorosa con su pareja. En algún momento se me acercó dos personas, yo no las conocía y ya me conocían a mí por redes y me dijeron, Juanpa, te sigo mucho en las redes, por favor, danos un abrazo. Entonces yo las abracé. Cuando abracé una de ellas, de una vi a la abuela al lado de ella, o sea, de una me llegó esa información. Y yo le dije, hermosa, siento que tu abuela ya falleció. Quiero que sepas que ella te quiere decir que realmente estás viviendo la vida de ella. Suéltala. Que ella quiere que tú vivas su misma vida. Y se empezó a llorar. Y yo digo eso y no sé de dónde salió y arranco y me voy. Entonces es así, somos canal de información y la idea es abrirnos a esa... ¿Eso te asustó en un principio? Sí. Y entendiste, pero me imagino que también en ese momento, cuando tú empiezas a verificar que estas cosas pasan, creo que empiezas a también hacer una conciencia de la responsabilidad de ese... Exactamente, es ahí donde comienza la misión. Ahí es donde comienza. Exacto, es que no es simplemente un regalo, hay una misión detrás de eso. Hay una responsabilidad, pero recordé, Iván, que muchas personas empiezan a evadir esa misión y se empiezan digamos, en las drogas, en el alcohol, en una serie de cosas para evadir esas facultades o digamos, esos dones que Dios le entregó. O sea, hay muchas personas que les ocurre eso. Entonces, es como evadir la responsabilidad, Juan. Sí, porque finalmente es un espíritu que se enfrenta a una misión y no necesariamente el espíritu está lo suficientemente fuerte o lo suficientemente concentrado. Exacto. Entonces, todo el mundo, y lo digo porque muchas personas pueden estar identificándose con lo que te pasó a ti, otros también se identificarán con lo que tú dices, tuve el don o tuve la misión y no lo he usado, pero ojo con un tema. Si no lo ha usado, todavía lo puede usar. Todavía está a tiempo. Exactamente. Yo quiero decirles a todos los televidentes que todos en este planeta tenemos el poder de los extrasensorial. Todos nacemos con esa capacidad de ver más allá. Que de pronto el sistema imperante quiera de pronto apagar esas luces, apagar la glándula pineal, apagar todas las glándulas que ayudan a conectarnos, es otra cosa. Pero todos, absolutamente todos, pueden tener esas Todos capacidades. venimos con ese mecanismo. Exacto. Entonces empezaste a tener esta información. ¿A qué edad? Porque ya esta información de lo de la abuela, pues es decir, como niño jugabas, tenías información, eso se convirtió Ya en empezó, pensamientos. más o menos a los 8 o 9 años, ya se empezó a marcar mucho más como la conexión con cómo leer a las personas. ¿Y tu entorno te entendía eso? ¿O pensabas que estabas medio loco? Bueno, Pues, ¿qué pensaban tus papás de eso? Bueno, afortunadamente tengo unos padres encantadores y ellos me han ayudado muchísimo. Sí, mi mamá tiene un poder como de la clarividencia porque lo que ve de una lo adivina o ve el futuro, pero ella sí le tiene un poco de miedo pues como al tema, entonces como que se ha cerrado al tema, pero sí tiene esa genética. Y de mi papá también me ha dejado hacer mucho y ha apoyado a todos mis Hay algo proyectos. importante, Iván, y esto fue una investigación que hice a nivel personal, porque yo llegué con mucho misterio
a este mundo y me tocó investigar mis ancestros. O sea, por qué venía yo con eso y en fin. ¿Y con qué me encuentro? Con que mis ancestros tenían una línea espiritual que debían entregar al próximo que veían. Y mi abuela, cuando yo tenía 10 años, me empezó a ver y me empezó a contar cosas, pero solo a mí, a nadie más de la familia. Y me decía, debes visitar a los ancestros en Abejorral, nuestros ancestros, mi papá decía que los ancestros de nosotros están en las estrellas, una cantidad de cosas que yo fui a los 10 años, fui empezando a codificar con lo que me estaba pasando. ¿Qué me pasaba a mí? Yo veía cosas, yo despertaba, veía cosas, tenía experiencias extrasensoriales, tenía desdoblamientos astrales desde muy niño y me acuerdo desde que estaba en la cuna Iván y Juan, me acuerdo desde que estaba en la cuna. Fue muy impresionante y esta historia la voy a contar a los televidentes porque mucha gente se ríe, porque este programa también es de historia y eso es lo que hace amable el programa. Cuando yo tenía la edad de 1 año y medio, 2 años, me acuerdo perfectamente de esa experiencia. Yo estaba en mi cuna dormido y me veía volando como en otras dimensiones. Yo he investigado ese tipo de dimensiones y pues me he encontrado con dimensiones de sexta dimensión. Sí, la sexta dimensión que es más colorida, es más fantasiosa, pero llena de felicidad. ¿Por qué me acuerdo de eso? Y me acuerdo patente. ¿Por qué? Porque cuando yo regreso a mi cuna, empiezo a ver en la cuna, yo vengo de una familia muy pobre, unas cucarachas tocacajón. Entonces yo me impresioné y empecé a llorar. Y yo quería volver a esa experiencia. Yo quería volver, retornar a donde estaba, porque me sentía demasiado feliz volando en medio de unos coloridos impresionantes. Yo todavía me acuerdo de eso. Entonces, esa experiencia extrasensorial que nunca se me olvidó durante la vida y que seguí durante pequeño viendo cosas. O sea, yo despertaba a medianoche y veía cosas en el espectro espacial de mi cuarto. Todo eso se me quedó y sigue y sigue. Entonces, si no lo entiendo con mis ancestros, que también tenían esas facultades y que requerían de un continuador, y hoy mis hijos la tienen, y un primo la tiene, genial, yo debo enseñarles a ellos, claro, y mostrarles a ellos. Tú tienes esa conexión y por lo tanto estás haciendo lo que tienes que hacer. Yo tengo una pregunta. Esa capacidad que manifestaste con esta persona que dijiste que su abuela estaba ahí al lado, ¿también la tienes para ver el pasado, para ver regresiones o solamente es tiempo presente? Sí, de hecho ahí tocas un tema muy bonito y son las regresiones. Cuando ya me gradué de psicólogo, estudiando 5 años la mente, yo dije, bueno, ¿cómo me voy a sanar? Porque pues también esa ansiedad que me permitía ver más allá también destruía, ¿cierto? También tanta energía también me estaba destruyendo a nivel de mente. Y yo dije, bueno, me voy a curar primero yo. Y empecé a crear un método que lo fui perfeccionando y que hoy en día es lo que he llevado a todo el mundo, que se llama códigos mentales. Códigos mentales lo que hace es ayudar a las personas a reprogramar la mente subconsciente por medio de regresiones a momentos del pasado que realmente generaron algún trauma. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, que se metió la guerrilla, que había guerra con los paramilitares, que matan a mi abuelo, que matan al mejor amigo de mi mamá, a mi tía la intentan secuestrar, bueno, un montón de cosas así a nivel sociopolítico que creo que acá muchos también les ha pasado. Esos traumas pues están como unos códigos, como unos algoritmos que quedan instaurados como archivos. Que hay que desbloquearlos. Y que hay que desbloquearlos, sanarlos y liberarlos. Total. Entonces, eso es lo que son códigos mentales. Bueno, venimos de las estrellas, viajamos por las estrellas y estamos hablando en este momento de códigos mentales. Ya regresamos para que profundicemos un poquito más sobre este tema. Y seguimos aquí en Viaje a las Estrellas con Juan. Juan, códigos mentales. Todos estamos llenos de códigos mentales, se hizo. A veces inclusive, decía Mark Twain, que en mi vida han pasado cosas horribles, impresionantes, e incluso algunas han sucedido. ¿Por qué? Porque muchas veces es lo que nos imaginamos, ¿no es cierto? En la época de Cristóbal Colón, pensaban que se llegaba a un punto donde ya el mar llegaba al infinito y te el Cabo caías. Finisterre. Esos son códigos mentales
códigos mentales, en este caso sociales, pero existen los personales. Claro, creencias. Exactamente. Entonces, digamos que eso, ahí es donde entra el tema de las regresiones, el tema de soltar y sanar, ¿cierto? Exactamente. Y en este país, tú me decías ahora que en este momento hay una pandemia desde el punto de vista de los códigos mentales, porque obviamente estamos viviendo tiempos muy complejos. Claro, estamos en ese momento en una crisis a nivel nacional en temas de salud mental. Creo que anteriormente decir como la psicología, no, eso es para locos. Eso antes se decía ese tipo de comentarios. Yo creo que hoy en día se está cambiando esa realidad. Ya hoy en día hablar de salud mental, hablar de psicología, hablar de una higiene en los pensamientos ya no suena tan loco, ya es algo demasiado necesario y que hoy en día está muy importante el tema. Solamente aquí en Medellín leí una noticia que 5.000 personas en hospitales mentales buscando ayuda. Colombia, según la OMS, está por encima del porcentaje normal de enfermedades mentales, como el 4,7% más arriba de lo normal a nivel mundial. Y 280 millones de personas tienen depresión, ansiedad y bueno, muchos trastornos de carácter mental. Entonces es un tema que realmente es muy importante y que hay que verlo desde otra perspectiva. Oye Juan, y que tienen dos sanaciones, porque digamos que la sanación de las personas está en el espíritu, en la mente y también en la parte química, Sí. porque somos afectados químicamente. Entonces, porque es que somos como un coche, ¿no? Una máquina que hay que calibrar y que hay que darle Claro, tiene varios elementos. Hay que ver al ser humano como alguien biológico, psicológico, social y trascendental. Exacto. Vea, un solo punto. Hay que tener buenos frenos. ¿Sí o no? Un carro tiene que tener buenos frenos. Lo mismo tiene que tener uno en la vida. Porque en la vida a usted muchas veces le proponen algo que suena muy tentador, pero que si usted no se frena, lo que se está metiendo es un precipicio. Y ahí están las drogas, ahí está el sexo, está la ludopatía. Entonces, digamos que la máquina que tú tienes te permite frenar. ¿Cómo te parece eso? Pero tienes que calibrar tus frenos. Y tus frenos los calibras con la buena información, los calibras con un espíritu sano, ¿no es cierto? Con ser una persona ética, correcta. Hay muchos temas. Entonces hay algo muy importante, Iván y Juan, que a los televidentes los suicidios han aumentado. Y es decirle a las personas, a los jóvenes, que no estamos solos. Hay personas como Juan Pablo, muchos psiquiatras y psicólogos, la parte espiritual, la lectura, la música, que vamos a hacer programas también aquí con cantantes, con artistas, porque la música tiene un componente de espiritualidad demasiado alto. Entonces, por ejemplo, tu programa que me encanta, Cofradía, es un programa que llega a los espíritus de las familias, a esa reunión familiar con el vino y los quesos. Entonces, no estamos solos. Claro. ¿Qué puedes decir, Juan, de ese tema de suicidios, de esa salud mental, de esa parte que está ocurriendo debido a tantas energías que está llegando y la gente no está logrando canalizar? Me gustaría dar un número en Colombia. El 80% de las personas que tienen depresión inició en la adolescencia. Entonces, al no detectar esas situaciones, esas tristezas que se fueron convirtiendo en depresión, ya en la edad adulta ya les coge mucha ventaja. Manifiesta distinto. Claro, entonces de pronto en tu casa esas sensaciones que sientes de tristeza, de no tener como un propósito en la vida, de sentirte que no tienes energía, es momento de que le des como una importancia a esa energía que estás sintiendo, porque de verdad que es un tema que así como vamos al médico, es muy importante ir al psicólogo, o si de pronto tienen más una creencia religiosa, entonces ir a donde ustedes crean, pero que le den una importancia a su amor propio y que sepan que eso es importante. Y lo que me decías de todo este montón de trastornos, eso tiene que ver también con un movimiento universal. O sea, nosotros no nos podemos desconectar de lo que es la naturaleza y en este momento están pasando muchas cosas a nivel global y a nivel universal que hace que eso también genere muchos cambios en la psique humana. Total. Bueno, la meditación, Juan, digamos en ese proceso de códigos mentales, lo que has hecho en otros países, la meditación, estos programas con el hielo, en fin, ¿cómo han servido? Contanos experiencias de personas que has atendido que han llegado fuertemente afectadas por situaciones del pasado. Contanos anécdotas. Me llegan muchas historias, pero hay que resumir, les voy a contar dos. Una es Carolina,
En España la violó el papá, la violó el abuelo, tuvo una vida muy difícil y realmente tenía muchos traumas con los hombres, muchos traumas con las carpetas mentales o los códigos mentales frente a los hombres. Y por medio de regresiones se ayuda a liberar, se ayuda a destensionar como todas esas emociones cargadas y de verdad que tiene un cambio en su vida demasiado poderoso porque ¿cuántos años hemos guardado tristezas? ¿Cuántos años hemos guardado unos momentos que hasta no quieres recordar? Y todo eso queda guardado en el inconsciente y como una olla a presión vamos guardando, vamos guardando, vamos guardando hasta que estalla. Entonces, por medio de códigos mentales lo que ayudamos es como a drenar eso. Y nos basamos en una respiración que se llama las respiraciones trascendentales, basado en la psicología humanista trascendental de Stanislav Grof, que son respiraciones aceleradas y entras en un ritmo constante y lo que haces es oxigenar todo el cuerpo, oxigenas las células y eso ayuda a liberarte, a destensionarte. Entonces, a nivel físico es súper poderoso, a nivel mental ni te lo digo. La de Carolina, ¿y cuál era la otra? Daniel, también mucho miedo a hablar en público, por ejemplo, y ese miedo a hablar en público fue porque desde pequeño siempre lo ponían a hacer el oso con la familia, entonces, ay, baile, es el charro de la familia, hacerle y lo hacían como... Y se fue al revés. Broma, se fue para atrás, exactamente. Entonces, pero él no sabía eso. Eso es lo importante y lo bonito de los códigos mentales, que es que están allá guardados y no sabemos que tienen que ver ese pasado con lo que estamos viviendo acá. Juan, y una pregunta que tiene mucho que ver con Viaje a las Estrellas, porque nos hemos preguntado mucho Edison y yo. Hombre, que si existen los ovnis, que si no existen, que si están realmente físicos o que si son un tema de dimensiones. Nosotros creemos que sí existen, indudablemente. La pregunta no es el qué, sino el para qué, ¿cierto? Entonces, digamos que conocemos tu faceta, ese don que tienes, ¿no es cierto? Pero en un momento dado, además de que te preparaste en psicología, tienes una conexión que tiene que ver con todo ese propósito de vida. Cuéntanos cómo fue eso. Total. Mi visión es muy neurocientífica, pero al mismo tiempo no podemos desconocer lo que va más allá. Nosotros no podemos quedarnos solamente en los 5 sentidos porque son muy limitantes. Un tiburón nos huele la sangre a kilómetros. Los búhos nos pueden ver también a kilómetros desde lejos. Las águilas. O sea, nuestros sentidos de verdad son muy limitados y hay animales que tienen capacidades para ver cosas muchísimo más allá de las que nosotros podemos ver. Entonces, quedarnos con esos 5 sentidos creo que es absurdo encerrarnos en eso y hay que darle paso a eso trascendental. Y ahí donde entra el contacto con el universo, que pues también comparto la idea y por algo estamos acá, que no estamos solos en el universo. ¿Y cómo fue ese contacto? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Con quién te contactaste? Bueno, ahí fue cuando... esta historia tiene que ver mucho con él porque mi papá un día me muestra una publicidad de Sixto Paz que dice Sixto Paz vino a Medellín. Él sabía que a mí me encantaba el tema OVNI. Y ya cuando nos conocimos allá en la conferencia, me di cuenta que todo lo que sabía del pasado, de la información, de las regresiones cuando contaba de 10 a 0 y me iba en una nave, cuando recibía información, tenía que ver con eso, tenía que ver con inteligencias superiores, con inteligencias que están acompañándonos en este proceso y que, aunque puede ser muy loco para muchos, es muy, muy cuerdo y tiene mucha razón para otros. ¿Cómo fue ese contacto? Bueno, pues desde pequeño ya empecé a darme cuenta que, claro, esa voz que entraba no era solamente mi mente, sino toda esa información. Y he tenido una serie de contactos que nos fuimos quedar aquí todo el día hablando. Pero empiece que de eso se trata. Bueno, uno de los más importantes, voy a contar 2, que tuvimos en Guarne y uno que tuve en el desierto de la Tatacoa. Me fui para el desierto de la Tatacoa con un grupo. 3 días en ayuno y en constante meditación y elevación de la vibración. Nos pusieron a prueba porque no aparecía nada, estaba ahí el cielo solo y había mucha gente que tenía ansiedad por grabar, por demostrar, por hacer el show. Y canalizando nos dijeron, hasta que no estén las personas indicadas y las únicas que solamente están conectadas, no nos vamos a aparecer. Entonces se fue filtrando, a las 12 de la noche la gente se fue a las carpas y nos fuimos quedando el grupo que realmente estábamos en ayuno, que no habíamos comido nada, que estamos en vibración, y nos dijeron a las 5:05 vamos a aparecer. Y bueno, yo seguí en esa, pues como en la meditación, cuando algo me dijo, váyase para la carpa. Me fui para la carpa, me acosté y unos seres se me acercaron desde la carpa y empezaron como a hacerme una cirugía mental. Eso suena demasiado loco, pero o sea, hasta que no lo puedas vivir, de pronto no, como que no lo sienten que sea real,
pero cuando lo viven, de verdad que eso es, uf, qué locura. Me hicieron una cirugía mental, eran como una tecnología que me limpiaba todo el cuerpo. Okay. Y cuando ya pasó la tecnología... Como un requiem. Sí, como una vibración. Cuando se bajó la vibración, yo me sentí como relajado y sentí una bola acá. Como si me hubieran incrustado algo acá como por el pecho. ¿Cómo? Como un ganglio. Sí, exacto. Entonces yo dije, eso está muy raro. Cuando listo, yo salí de allá, súper liviano. Y nos fuimos al centro porque allá hay como un omnipuerto, ya hay unas piedras, unas rocas y bueno, le he hecho una investigación muy poderosa. A las 5:05 de la mañana sale una luz gigante y o sea, hace como cuando uno coge el carro y le hace las altas. Así, puf, nos puso las altas, nos iluminó, pues. Un destello, nos iluminó a todos y puf, desapareció así, tra. Y así empezaron a aparecer varios, ¿cierto? O sea, de una se veía como la presencia de esas inteligencias. Esa estuvo poderosa. ¿Y después de eso qué? ¿Qué has sentido? O sea, pues te dejaron una bola, bueno. Yo me la toqué y yo dije, bueno, yo tengo que ir al médico para revisarme. O sea, ¿para qué crees que fue eso? Yo siento que, como en muchos casos a nivel mundial, si logran investigar, hay muchos casos que le hacen radiografía y ven tecnología que no saben de dónde, cómo la incrustan. Yo iba a hacer eso y yo dije, no, yo me voy a hacer una radiografía, pero cuando llegué a Medellín, no, ya no tenía nada. Yo lo tomo como si me hubiesen incrustado información para seguir la misión, porque pues... Que no necesariamente tiene que estar ya, sino que en algún momento se manifestará la razón o el... Exactamente, sí. Bueno, pero finalmente esa conexión que tienes, ¿es una conexión así o también ha llegado al ámbito espiritual o conceptual? O sea, ¿tú sientes que esos seres te dan información o te transmiten paz o te han ayudado a ser un mejor psicólogo? O sea, ¿para qué te sirvió eso? Yo siento que me ha ayudado a conocerme más a mí mismo. Y yo creo que a la final ese es el gran propósito. Para conocer el universo, por ahí dice que para conocer el universo hay que conocerse primero adentro. Y pero usted es valiente. Usted es valiente porque cuando uno sale a contar esto que está haciendo, puede ser muy estigmatizado. Ahora, sí, total. El tema, por ejemplo, de Juan, catedrático universitario. Y para los televidentes que le preguntan a uno, ¿por qué la gente no habla? Funcionarios de Estados Unidos, funcionarios de inteligencia, funcionarios del gobierno, astronautas, ¿por qué no hablan? Por ejemplo, Juan Pablo. Le retiraron un contrato de una universidad por hablar de estos temas. Es un hombre serio, es un hombre muy capacitado, pero no aceptaron estas personas la información que él tenía. Bueno, vamos a hacer una pausita aquí en Viaje a las Estrellas y ya regresamos para seguir hablando de este tema tan fascinante que nos trae Juan Pablo. Viajamos por las estrellas, por eso esto es Viaje a las Estrellas. Edison, hablábamos de la valentía que hay que tener para ser uno un profesional y salir a contar estas cosas, porque puede ser uno estigmatizado. Pero también decía yo que los tiempos están cambiando. No es lo mismo hablar ahora que haber hablado hace 20 años. Total. Yo creo que ya se está, no solamente en esto, en muchos temas, o sea, hablemos por ejemplo del tema de la sexualidad, que antes era tan tapada, ya es más abierto, de los Illuminatis, que era una información tan clasificada. Creo que el Internet nos ha abierto, nos ha quitado tantos tapujos, que de alguna manera, pues, el que incurre en hacer una sanción social a una persona porque cuenta un tema de estos, pues es una persona que no va con la época. Ahora, tenemos que entender que nosotros fuimos formados con un pensamiento inquisidor. Recordar los profesores como nos formaron a rajatabla. Y yo creo que, por ejemplo, acá en Antioquia hemos estado muy acostumbrados a mirar no más allá de las montañas antioqueñas, ¿cierto? Cuando uno viaja, Juan Pablo que ha viajado, Iván, tú has tenido la fortuna de viajar, a mí Dios me dio esa oportunidad también de viajar mucho, a uno se le abre la mente. Y uno ve, por ejemplo, cuando habla con españoles que tienen una mente totalmente abierta, porque son civilizaciones ya de más de 2.000, 3.000 años. Tú te vas para Egipto, son civilizaciones de 6.000 años. Antioquia es una civilización de 400 años. Pero es una combinación. Es una combinación, claro. Decía por ahí alguien que, ojo, pues eso es completamente antropológico, que los antioqueños somos moros
judíos educados por cristianos. Imagínate. Oye, moros judíos educados por cristianos. Judíos porque somos sefarditas, moros por la combinación que se dio en esa época, digamos, en el 1400 en España. Y educados por cristianos porque nos educaron los curas. Entonces, bueno, digamos que ancestralmente tenemos mucha evolución. Entonces, mira, con el tema de los extraterrestres y los ovnis, por ejemplo, hay mucho ataque a los mismos científicos de la NASA que en mayo 31 del 2023 sale un panel de la NASA a decir, los ovnis existen. Pero entonces, ¿qué dice la NASA? Venga, quiten a la gente, quítenle al mundo científico, quítenle el estigma al tema, dejen de atacar a estos 16 científicos que son los que van a aplicar el método científico. Por una sencilla razón, cualquier aeronave que se veía en los cielos, todo el mundo acotaba a dar una explicación sin saber. Es un globo, es un dron, como en la Segunda Guerra Mundial, que es un arma de los nazis. Entonces todo el mundo tiene una respuesta porque no se ha aplicado el método científico. Ahora que se está aplicando el método científico, y esa es la orden de la NASA y del Pentágono, ¿cómo van a aplicar el método científico, por ejemplo, Juan? Es creando sensores calibrados para tal fin. Es decir, el Pentágono tiene sensores infrarrojos, sensores de radar, todo tipo de sensores para temas de enemigos de otra nación. ¿Cierto? Ya los tienen programados para aeronaves enemigas. Pero ahorita están creando sensores para calibrarlos, incluso con inteligencia artificial, para ovnis. Eso es otro decir. Para que la gente no diga que son globos, o sea, que le encuentre toda explicación sin investigar. Entonces, por ejemplo, Juan, en el tema tuyo, y nos ha pasado a todos, que siempre no falta quien ataque sobre estos temas. ¿Cómo te ha pasado a ti, por ejemplo, en esas giras en Europa? Europa es más madura, o aquí hay una combinación, como dice Iván. ¿Cómo ha sido ese proceso? Yo creo que uno se encuentra con todo tipo de seres, los que te señalan y te dicen, estás loco, ¿qué estás hablando si esto no lo puedes demostrar? A las personas que realmente ya han experimentado. Yo creo que la invitación es a que lo vivan, lo sientan desde su experiencia, porque es la única forma que ustedes pueden realmente creer. Cuando pasa por el cuerpo, cuando pasa por la percepción humana, ahí es donde uno hace el clic. Entonces, pues, yo ya no lucho con eso, ya no lucho con las instituciones, porque, pues, a la final sabemos quién es el que controla eso allá arriba, quiénes son las fuerzas de poder que mueven todo eso. Entonces, no lucho, pero sí hago una revolución educativa de que realmente necesitamos cambiar el chip mental, empezar a ver la salud mental desde otra perspectiva, a ver el universo desde otra perspectiva, porque ya estamos viendo un cambio profundo en la mente colectiva y es momento de tener otras miradas. Juan, esos seres que te contactaron, ¿de dónde son? ¿Tienes idea? Hay unos que vienen de las Pléyades, o es lo que a mí me dicen ellos, ¿cierto? Hay unos que vienen de acá. ¿Tienen forma física? Sí, inclusive ellos me salvaron de un accidente de tránsito. Cuéntanos. Un día yo se las voy a contar rápido para que avancemos. Yo quería comprar una moto. Entonces yo compro la moto. Entonces hicimos un evento en la montaña en el oriente para recoger basuras. Y bueno, estamos en ese evento recogiendo basuras cuando yo tenía que dar una conferencia virtual. Entonces bajé a donde había internet y le dije a un amigo, bro, ¿me vas a prestar la moto? Yo bajo. Cuando llegué en la moto, las inteligencias que hablan conmigo, que están dentro de mí, que están dentro de todos también, me dijo, bájese de la moto. Y yo, no, estoy de afán, bájese de la moto, no. Cuando mismo una abeja, pum, me picó acá en el pie izquierdo. Y yo, uy, bueno, ya me bajo. Paré la moto, estaba solo. Paré la moto cuando la misma voz me dijo, mire para una roca. Y yo, wow. Entonces fui y puse las manos en la roca y cerré los ojos. Y aparecieron 3 seres como traslúcidos, como blancos, zarcos traslúcidos de frente mío, así claro, o sea, súper claro. Y entonces me dijeron, no compre moto. No compre moto. Y yo, solté eso del miedo y me monté en la moto y me fui a dar la conferencia y yo dije, madre, no puedo comprar moto. Cuando de regreso, ya iba otra vez para el parche a recoger basura, cuando hay un río. Y cuando iba a intentar como meter la moto a una zonita para dejar la moto y ya irme caminando, me fui al río en la moto. Pero me fui y quedé parado, o sea, como que me pusieron la prueba tan perfecta que o sea, no me hicieron daño, o sea, como es como, no compres moto.
y literalmente quedó la moto encima de 2 piedras y yo encima pasando el río y no le pasó nada a la moto. Y desde ahí, pues yo les dije, bueno, no voy a comprar moto. Bueno, entonces tu conversación es así de fluida con ellos. Sí, es muy fluida. Es importante también para... ¿Y de qué hablan? Pues, ¿es permanente? ¿O son cosas así como...? Háblale, Iván, de la pandemia. Cuando inició la pandemia, y yo creo que a ti te pasó también, Iván, porque cuentas lo de los procesos de los mercados y todo que empezaron a recoger. Juan me hace una llamada cuando la pandemia y me dice, bro, recibí que empecemos a ayudar mucho a la gente. Empecemos a hacer videoconferencias. Entonces tú empezaste un plan que lo recuerdo mucho, de empezar a hacer conferencias virtuales, empezar a hacer irradiación, empezar a hacer una serie de cosas. Sí, estuvimos... Eso fue un día en una meditación. Yo estaba en mi habitación y me dijeron, está en pleno apogeo de la pandemia, la gente necesita algo, necesita respuestas, necesita desestresarse. Y de una me dijeron, dile a Eddie que armen un plan y hagan eventos virtuales para hacer meditaciones, liberaciones, o sea, relajación del cuerpo, de la mente. Y ahí fue cuando ya te dije a vos y pues ahí pasaron muchas cosas. Incluso invitamos a Sixto Paz. Epidemiólogos también, que nos hablaran para del entender. tema, para tranquilizar la población. Claro que sí. Pero entonces, ¿estos seres tienen aspecto físico, tienen nombre, tienen sexo? Pues, hablarlo, pues porque es un tema muy... Claro, la gente pregunta mucho, Claro, como en el universo es infinito, hay infinidades de formas, de colores, de razas, ¿sí? Es multicultural. Pero son humanoides. Los que yo he canalizado, inclusive... ¿O son simplemente los...? Tuve un sueño, yo no sé si yo te lo conté, que me llevaron a uno de los planetas donde ellos vivían y uno de ellos no era antropomorfo, sino más como si fuera un organismo, como una célula. Bueno, la gente muchas veces me ha preguntado qué es antropomorfo. ¿Qué es antropomorfo? Que tiene forma física, o sea, que forma es igual a nosotros. de humano, forma de humano. Pero no necesariamente es eso, o sea, no necesariamente es ese tipo de formas, hay millones de formas, ¿cierto? Entonces como que no solamente son los que tienen 2 pies y 2 manos y 2 ojos, sino que hay es que millones. Finalmente todo es energía. Exactamente. Entonces, digamos que las manifestaciones de inteligencia no necesariamente tienen que tener cuerpo. Claro, y a la final eso también hace parte de nosotros. Es que si nosotros nos quitamos el velo de la personalidad y del ego, todo esto es una conciencia, solamente es uno, es Dios. Entonces el Dios que hace se divide para autoconocerse. Entonces en esa división del autoconocimiento pues hay diferentes formas, pero todo llega a lo mismo. Y todos son frecuencias positivas y negativas. Ahora, ¿a qué tiene que llegar el planeta, Iván? Y es mi teoría personal. Pues no necesariamente la tienen que creer los televidentes, ¿cierto? Como hemos dicho en el programa. Es que nosotros tenemos que adquirir un conocimiento de que somos habitantes de un planeta Tierra en un entorno universal. Cuando empecemos a crear esa conciencia, yo creo que las guerras se acabarían. Los presupuestos de armamento se acabarían, porque los presupuestos son enormes. No, es que yo digo que si a nosotros nos dijeran que Júpiter tiene gente, yo creo que aquí se acaban las fronteras, porque ya dejamos de ser los colombianos, exacto, los no sé qué, seríamos simplemente los terrícolas. Exacto. Que ese es el tema, yo creo que ellos están introduciendo poco a poco. Y yo, por ejemplo, en el gobierno de los Estados Unidos, que también tiene ese orden en leyes, entonces creó la ley de libertad de información para sacar los documentos, luego creó una ley para que sus funcionarios hablaran del tema sin ser, digamos, retirados de sus cargos. Están creando leyes, entonces van en un orden, así como los gobiernos están creando ese orden. Por ejemplo, Iván, hay congresistas de aquí de Colombia que me han llamado a que les hable de esto, porque en Brasil, que es un país latinoamericano, los senadores se están reuniendo para hablar del tema OVNI. Yo ya tuve una primera reunión, no puedo decir los nombres, pero ya han hablado. Lo que pasa es que este país está más concentrado como en ese enredo político que es muy difícil que este tema cale bien. Pero yo insisto en un punto, y es que si se tratara de que nos visitan o nos contactan porque tienen un fin bélico o de posesión, pues eso ya habría pasado y sería muy abrupto. Sí. Es decir, y vuelvo y digo, pues si mañana usted se levanta y le dicen que
hay naves extraterrestres en todas las ciudades del mundo, como ve uno en las películas, pues te digo, se muere uno del terror. Es algo muy complejo. Pero lo que está claro, y no es de ahora, es de miles de años atrás, es que no estamos solos, están cerca a nosotros, nos están acompañando culturalmente, porque lo vemos en las culturas mesoamericanas, australianas, nos están acompañando y nos están tal vez ayudando, porque lo que decías ahorita, y volvemos al tema mental, vivir no es fácil, vivir es complejo, ¿no es cierto? La familia es compleja. Entonces, detrás de esto yo creo que todas estas manifestaciones que reciben ustedes o las que recibe Juan, son manifestaciones que tienen un propósito y indudablemente tiene mucho que ver con el propósito mental. Total, y lo importante es llevarlo a la acción, que toda esa información que te llegue, te empoderes de eso y puedas tener un propósito en tu vida. Yo creo que esa ha sido como la medicina más poderosa que me ha ayudado a la ansiedad o a la depresión, alguna cosa que me haya dado, mantener un propósito claro y colocarte la bandera de avanzar por el mundo iluminando a muchos seres. Juan, tú hablabas ahorita del ego, pues yo he sido un estudioso de ese tema desde hace muchos años, porque yo creo que el ego, mucha gente lo confunde, bueno, con el ego ser autovalorarse, bueno, uno puede tener un ego de autovalorarse, valorarse como persona, en fin. Un ego en su punto es bien. Es un punto, ¿cierto? Un subego, malo. Un superego, malo. O como le decía Sócrates a Diógenes, que se creía muy humilde, pero le decía, a través de los agujeros de tu túnica te veo mucha arrogancia, ¿cierto? Entonces, hay un tema a trabajar en eso, y eso lo vemos mucho en los gobernantes del planeta Tierra, porque ¿qué nos enseñaron a nosotros? Que nacemos con el planeta y morimos con el planeta. Pareciera que todos los gobernantes del planeta tengan ese ego, de que son los únicos. Entonces así es imposible avanzar en este mundo. Claro, y además de eso, muchos de esos saben que no estamos solos, pero pues les interesa que se siga el corral de ovejas ahí enredado. Entonces es un tema complejo. El ego es algo que no tenemos que negar, porque pues para eso estamos en esta existencia. Si no tuviéramos ego, pues volveríamos otra vez a la fuente. Llegamos acá con un ego para dividirnos, autoconocernos, valorarnos, elevar nuestra frecuencia, pero entonces que tampoco nos perdamos en este centro y que podamos compartir la energía. Juan, entonces uno podría en un momento dado entrar de pronto a pensar que estos personajes también podrían ser como una especie de ángeles que nos acompañan. Pues por la manifestación que dijiste, lo de la moto. Yo siento que son niveles de frecuencias. Hay unos que son más físicos y hay otros que son mucho más etéricos. Entonces está como todo el abanico de vibración. Y lo digo porque lo que tú estás manifestando, muchas personas lo han manifestado, no como un contacto extraterrestre, pero sí muchas personas dicen que tienen un ser que les habla, un ser que los protege, un ser que les dice se puede curar. O sea, digamos... Uno puede conectar o no conectar, pero indudablemente estamos hablando de un ser interdimensional, pues que no es de esta dimensión. Claro, exacto. Y quiero decirle a todos que cada uno tiene su forma y sus conceptos de ver la realidad, ¿cierto? Algunos le ponen extraterrestres, otros ángeles. Lo más importante es entender que no estamos solos, ¿cierto? Que siempre estamos acompañados de otras vibraciones, de no cerrarnos a solamente los 5 sentidos, y que podemos conversar, que las ciencias, las neurociencias pueden conversar con la espiritualidad. Por muchos años nos han querido dividir ese libro, pues un solo libro, es un mismo libro, que son páginas diferentes y abarcan temas diferentes, pero ¿cómo podemos integrar? ¿Sí? Entonces, si tú eres muy racional, permítete conectarte con tus emociones y con tu espiritualidad. Si tú estás muy allá arriba volado, permítete conectar con esto material. Es que una cosa puede estar con la otra y nos han querido dividir todo eso en áreas cuando realmente todo está integrado, lo biopsicosocial trascendental. Hay algo que me llama mucho la atención y siempre lo hemos investigado aquí con Iván, son las frecuencias vibratorias. Hay un tema muy importante y es el contacto con estos seres. Llamémosle como le llamemos, que va a depender mucho de la frecuencia. Si es una frecuencia baja, como la ley de atracción, si es una frecuencia baja, ¿quién vas a atraer? Pregunta uno. Y si es una frecuencia alta, ¿a quién vas a atraer? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Yo siento que ambas energías son maestros. Ambas, desde la más baja hasta la más alta, te vienen a enseñar. Entonces te puede enseñar una persona que está vibrando muy bajo y te
no sé, un novio tóxico puede estar vibrando muy bajo y te hace la vida imposible, te monta los cachos, te pega, te golpea. Pero si tú logras ver eso no como el victimario y tú la víctima, sino como un maestro de esa vibración, pero un maestro, coges las cosas que no vas a hacer. ¿Qué de eso no voy a repetir con mis parejas? Y lo mismo con altas vibraciones, ¿cierto? Entonces ambas, tanto vibraciones altas como bajas, yo las veo como maestros. Excelente. Tú das conferencias, viajas por el mundo. Pues, ¿cómo transmites este conocimiento? Que nos cuentes de las giras. De una, bueno, pues la primera gira que hice fue en Europa. Me fui con un bolso, una bañera, porque también me gusta hacer terapias con hielo. Y me fui literalmente a lo que me dijeran mis hermanitos, yo los llamo hermanitos, inteligencias. Hay muchas formas de llamar esas inteligencias superiores y me llevaron ciudad tras ciudad sin tantos recursos a conectarme con las personas adecuadas. Entonces, iba a una sola ciudad y aparecían las personas que me ayudaban a hacer el evento. Luego llegué estuve en Madrid, Barcelona. En Barcelona las personas que llegaron al evento, entre ellas se conocían, pero no sabían que iban al mismo evento. O sea, todo fue como muy predestinación. Sí. ¿Y ahora tienes alguna gira pronto? Sí, tengo una gira, voy para México, voy a estar en una gira de Península Yucatán, promocionando códigos mentales, reprogramaciones del subconsciente. Entonces voy a estar en Mérida, en Cancún, en Playa del Carmen, de pronto en Ciudad de México, y ya luego voy para Europa. Entonces voy a estar otra vez en España, en Madrid, Barcelona, Bruselas, Londres, si Dios quiere. Y lo que ellos digan, porque yo soy tu página, ¿dónde te pueden encontrar, Juan? Juanpa Mental. Puedes colocar Juanpa Mental en internet y ahí aparece Instagram, Facebook, YouTube. Ahí está todo. Ahí está toda la información. Acuérdense ustedes de Hermes Trismegistros, la tabla esmeralda. Grande, todo grande. Y en esas conversaciones que él tenía con el Paimandros, creo que se llamaba, que es muy parecido al Génesis de la Biblia, hablaba de cosas que me hiciste acordar cuando estabas pequeño, que tenías informaciones. Cuando uno se siente a leer eso, que es un poco complejo, pero se los aconsejo, descubre unas verdades muy interesantes que aparentemente son complejas, pero que si las llevas a la cotidianidad de la vida, lo único que te está diciendo es autoestima, como es arriba es abajo, agradecimiento, perdón, o sea, el mensaje, las leyes del universo, más allá de los 10 mandamientos, que son muy importantes, pero las leyes del universo es que están claras, es un tema de reciprocidad. Todo lo que tú generas, todo se te devuelve, ¿cierto? Si tú das rosas, te devuelves rosas. Si das espinas, te devuelves espinas. Entonces, digamos que todo eso que tú estás entendiendo y compartiendo con tus hermanitos, pues es muy positivo. Lo miramos con respeto, ¿no es cierto? Porque finalmente unas personas, aquí lo decimos Edison y yo, unas personas podrán decir esto es de locos, esto es ridículo. Aquí todo se mira con respeto, porque en el mundo interdimensional nadie tiene la última palabra. Total, esto es muchas realidades y yo quiero decirles a todos que de verdad, si son muy racionales, permítanse abrir a otros mundos, que no es solamente una verdad, hay muchas verdades y que si eres muy espiritual también estar en este plano terrenal. ¿Cómo podemos integrar y comunicarnos en diferentes como vibraciones, pero que esas vibraciones diferentes puedan estar en paz, ¿sí? Entonces, neurociencias y espiritualidad también se puede. Y puede que haya muchos críticos y que después de este programa vayan a señalarme o a decir que está loco, o que que está diciendo. Yo creo que eso habla más de ti que de nosotros, ¿cierto? Todo lo que tú pienses y todos los comentarios que lances, y si son positivos o negativos, pues creo que está describiéndote a ti igualmente. Entonces, genial. Y aquí tuvimos a Juan Pablo, un científico, o sea, tiene formación científica como psicólogo. Y me hace recordar, Juan, a un neurocientífico, Ibn Alexander. Él tuvo una muerte cerebral y él no creía en vida más allá de la muerte, y la tuvo él personalmente. Cuando empieza a mirar los resultados, ¿qué decían los científicos? No, son imágenes del cerebro. Esas alucinaciones que se tienen en este coma inducido. Pero él decía, no, pero mi cerebro tuvo una meningitis aguda y no estaba funcionando.
Estaba funcionando el corazón, Manuel cerebro. Oiga, pero usted se está metiendo en un tema que va por ahí para otros 25 programas. Entonces, por eso le digo, o sea, tiene formación. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cómo creyó este doctor neurocirujano que pueden ver el libro La prueba del cielo? Probó fue con él mismo, con él mismo. Entonces, no es que lo que decimos Iván y yo no somos maestros, no nos crean a nosotros, o sea, investiguen. Cada cual tiene sus propias vivencias, sus propios descubrimientos. Exactamente, Juan. Muchas gracias. Hermano, muchas gracias a ustedes por la Bienvenido por aquí invitación. siempre. Papá. Y un saludo muy Eso. especial a todos. Recuerden que estamos en un planeta biopsicológico, social, trascendental. Integren eso de verdad y van a ver cómo su vida va a transformarse. Totalmente. Venimos de las estrellas, viajamos por las estrellas. No olviden nuestras redes sociales, están explotadas estas redes, el canal de Cosmovisión de YouTube y el TikTok, para que nos visiten. Hasta pronto.